En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los milagros. Today we're going to be talking about miracles. ¿Cuántos creen en milagros? How many of you believe in Levante su miracles? mano si usted cree en milagros. Raise your hand if you believe in ¿Cuántos de miracles. ustedes han sido testigos de un milagro? How many of you have ever been a witness to a miracle? Amén, amén. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a entrar un poco, ¿verdad?, de qué son los milagros. So today we're going to be talking about what miracles are. Cuando vemos el ministerio de Jesús, When we look at the ministry of Jesus, nosotros vemos de que era no solamente un ministerio de palabra, we see that he wasn't just a minister of his words, pero sino también era un ministerio de obras y obras milagrosas. but he had a ministry of works and powerful works and miracles. Y nosotros, ¿verdad?, los seguidores de Cristo, And us as followers of Christ, el Espíritu Santo de Dios mora en the nosotros. Holy Spirit dwells within us. Y el Señor nos llama a una colaboración de milagros. And the Lord calls us to collaborate with him on miracles. Hay milagros que Dios los hace él mismo, There's miracles that he does himself. pero muchas veces Él nos llama a una colaboración de milagros. But many times he calls us to collaborate with him to Hay perform una these miracles. doctrina There's a doctrine que se llama la doctrina de los cesacionistas. there's this called people that are cessationists. Los cesacionistas, People who believe in cessation, ellos no creen they do not believe que los dones espirituales son para este día. that spiritual gifts are for today. Ellos creen de que los dones espirituales terminaron con la época apostólica, They believe that spiritual gifts ended in the apostolic era. pero eso es mentira. But that is a lie. La realidad es The truth is que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. that Jesus is the same today, yesterday, and forever. Y en la misma manera de que Él usó a Moisés, And in the same way he used Moses, Él quiere usar a Angélica. he wants to use La Angelica. misma manera de que Él usó a Josué, The same way he used Joshua, Él quiere usar a la hermana Mildred. he wants to use Hermana Mildred. La misma manera de que Él usó al rey David, Same way he used King David, Él quiere usar a Jason. he wants to use Jason. Entonces es muy importante de que nosotros entendamos algo. So it's super important that we understand something today. Hay dones del Espíritu There's spiritual gifts y hay fruto del Espíritu. and there's fruits of the Spirit. Son dos cosas diferentes, They're two different things. pero los dos son resultados But the two things are results cuando caminamos con el Paracleto. of when we walk with our Paraclete. La semana pasada nuestra pastora estuvo hablando de la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Last week, Pastor Albo was talking about the importance of having a relationship with the Holy Y Spirit. en el día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los beneficios y resultados de caminar con el Espíritu Santo. And today we're going to talk about the benefits and results of walking with the Holy Y Spirit. esta es la realidad. And this is the truth. Todos nosotros, All of us, diga yo, say with me, I podemos caminar y operar en los dones del Espíritu. can walk and operate in the gifts of the Holy Spirit. Amén. Cualquiera de nosotros, Any one of us. esto no es reservado solamente para el pastor. This isn't just reserved just for the pastor. Esto es para todo seguidor de Cristo. This is for every follower of Es Christ. importante que entendamos eso, And it's important that we understand que that, lo captemos that we capture it y lo apliquemos, and we apply it. porque en cualquier momento Because in whatever moment, Dios lo puede llamar God can call you a orar por los enfermos to pray for the y sick, esos enfermos serán and the sanos. sick will be healed. No por sus méritos, Not because of your strength, sino por los méritos de Cristo en la cruz del but Calvario. of the merits of Jesus Christ who died on the cross. Salmo 103, versículo 3 dice, Psalm 103 verse 3 says Él no this. solamente murió por nuestros pecados, He did not just die for our pero sins, también sana nuestras dolencias, But he- nuestras enfermedades. but he also heals our sicknesses. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? ¿Cuántos quieren aprender más sobre los milagros? How many of you want to learn more about miracles? Así que es muy importante de que nosotros, hermanos, experimentemos So it's really important that we experience y también caminemos en el poder de Dios. and we walk in the power of God. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Quiero contarle un corto testimonio. I want to share a quick testimony with you all. Conozco un pastor I know a pastor que hace una semana, that a few weeks ago, como unos 8 o 9 días, or 8 or 9 days ago, mandó un mensaje urgente he sent an urgent message a muchos pastores de la red que él conoce. to many pastors in the community that he knows. Dijo, necesitamos oración urgente por JJ, un joven que se llama JJ. And he said that I need urgent prayers for this young man I know. His name is Dice, JJ. está en coma, He is in a coma. su cerebro está muerto, He is brain dead.
no hay reacción, There's no reaction. está vivo por máquinas He's alive because of a y machine. necesitamos un milagro. And we need a miracle ¿Cuántos now. necesitan un milagro? How many of you need a miracle now? Amen. ¿Cuántos están orando actualmente por un milagro? How many of you are currently praying for a Bueno, miracle? recuerdo en el día de hoy que Dios es un Dios de milagros. Well, let me remind you today that God is a God of miracles. Dios estableció las leyes naturales. God established the natural Y hay laws. veces que Dios las suspende And sometimes he suspends these laws in para nature hacer un milagro to be able to do a para su miracle beneficio o mi for beneficio. your benefit or mine. Entonces, 2 días después que él mandó el mensaje, So 2 days after he sent out this message, dice, hermanos, sigamos orando, he said, brothers and sisters, let's keep praying. sigamos creyendo. Let's keep believing. Empezó a mover los dedos. And this young man, JJ, started to move his fingers. Acuérdense, cerebro muerto. Remember, he's brain dead. Los doctores habían dicho, no hay esperanza. The doctor said there is no hope. Pero cuando la iglesia ora, But when the church prays, ¿cuántos dicen amén? who can say amen? Cuando la iglesia cree When the church y believes cuando la iglesia intercede, and when the church intercedes, milagros se desatan. miracles are released. Empezó a mover los dedos. He started to move his fingers. El viernes On Friday. me entra otro video. I see another video. El pastor que pidió la oración The pastor who was asking for prayer manda un video sends a video desde el cuarto de hospital donde está JJ. from the hospital room of JJ. Y entonces al primero se mira el video, solo es él. So first you see the video, it's just the Y pastor. dice, hermanos, le doy gracias por los que están orando. And he said, brothers and sisters, I'm thanking you for those of you who are praying. Sigan orando. Continue praying. Le doy gracias porque intercedieron, I give thanks because you were interceding on porque our se behalf. unieron a la oración Because united to my y prayer. porque creyeron. And because you believed. Porque Dios lo hizo. Because God did it. Dios lo hizo. God did it. De repente la cámara, And then he moves the camera. después la cámara se mueve a la cama The camera moves to the bed donde está JJ. where JJ is. JJ está sentado JJ sat up y está hablando. and he's speaking. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Who did it? Cristo. God did. Aunque no está recuperado 100%, Even though he's not 100% esto recuperated, fue un milagro médico. this was a medical Donde miracle los doctores dijeron no hay esperanza. where the doctor said there was no hope. Usualmente en ese espacio, Usually in that moment, cuando usted y yo oramos when you and I pray y creemos, and we believe, Dios entra a ese espacio God enters the y scene. Él hace And he does solo lo que Él puede hacer. Only what he can do. Un milagro, A miracle. el diccionario dice The dictionary que says es un acto que no se puede explicar A miracle is something that cannot be explained. solamente por la mano de Dios. And it can only be done by the hand of Ese es God. el Dios que le servimos. That is the God that we Él quiere serve. hacer milagros He wants to do en miracles nuestros medios in our midst, para que eso sea so that lo normal. that becomes normal. Él quiere que usted y yo He wants you and I no solamente caminemos bajo el poder del Espíritu to Santo, not only walk under the power of the pero Holy también Spirit, nos llama but he also a calls una us colaboración to a collaboration de milagros. with him through miracles. Imagínense los padres de JJ Imagine JJ's parents cuando los doctores le dijeron ya no hay when the esperanza, doctors told them there's no hope. pero el pastor dice de que no se dieron por vencidos, But the pastor said they did not give up. siguieron orando, They continued to pray. ayunando, They continued to empieza a fast. mover los dedos He started to move his y de fingers. repente regresa en sí And all of a sudden he comes back y to el pastor himself. lo está entrevistando And the pastor's y le interviewing dice, dime, JJ. ¿cómo te sientes? And he says, JJ, how do Le you dice, feel? me siento bien. He says, I feel okay. Dice, todavía no me siento 100%, He's like, I'm not 100% pero yo yet. sé de que llegaré But I know I will al get there. 100%. I know I will get to Cuando el hombre 100%. dice no hay esperanza, When men says there is no hope, Dios dice déjame obrar. God says, let me work. Cuando el hombre dice aquí terminó todo, When men says here everything has Dios finished, dice aquí comienzo yo. God says here is where I begin. Le servimos a un Dios milagroso. We serve such a miraculous God. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen? Hermano, cuando el Señor me rescató a mí, When the Lord rescued me, vamos a estar seguros de ese lenguaje, let's be really certain about porque our muchos language. dicen cuando yo encontré a Dios, Because a lot of people say, oh, when I found ¿cuántos lo han God. escuchado? How many of you have heard that before? Pero Dios no estaba perdido. But God had never been lost. Yo era el que estaba perdido. I was the one who was lost. Y el 14 de abril del And 1996, April 14th, 1997, Cristo me encontró 96, Jesus found me. y me salvó, And he saved y me. me restauró, And he restored y me. me redimió, And he redeemed y me. me dio un futuro, And he gave me a y me future. dio un propósito, And he gave me a y me purpose. marcó con destino, And he marked me with y destiny. puso un llamado And he put a calling on my sobre life. mi vida. Y déjeme decirle, And let me tell you,
Cuando yo me convertí, When I converted, yo estaba adicto a la marihuana I was addicted to weed. y traté muchas diferentes drogas. I tried so many drugs before Estaba this. adicto a los cigarrillos. I was addicted to cigarettes. Hermano, 2, 3 cajas diarias. I would go through 2 or 3 packs a day. Me acuerdo que cuando llegaba a la casa del colegio, I remember when I'd get home from school, mi mamá decía, apestás, my mom would say, "You smell. puro cigarro. You smell like Yo le decía, smoke." no, es que son mis amigos. And I would say, "Oh, that's just my Y a friends." veces se me pega. You know, sometimes they get stuck to my Era clothes. un buen mentiroso I era was a también. professional liar. Y déjeme decirle, la noche que yo recibo a Cristo And the night that I received Jesus, fue un milagro. it was a miracle. La salvación Salvation es un milagro. is a miracle. Amén. Amen. Porque nos vivifica espiritualmente. Because we are vivified Y spiritually. entonces, hermano, 2 o 3 semanas después, And so 2 or 3 weeks later, después de ser salvo, after being saved, Dios está haciendo grandes cosas en mi vida, the Lord had been doing great things in my pero life. todavía sigo con el hábito. But I was still continuing with this Pero habit. déjeme decirle, cada vez que sacaba un But cigarrillo, let me tell you, every time I took a cigarette out, sentía la convicción en mi corazón I felt conviction in my heart. de que yo ya no tengo que seguir haciendo esto. And I was saying, I don't have to keep doing this anymore. Pero era adicto, But I was addicted. no podía parar. I couldn't stop. Y déjeme decirle, un día And let me tell you, one day, voy en la ciudad de Nueva York donde yo crecí, in New York where I grew up, voy a tomar el tren I went to go take the train hacia la ciudad. towards the city. Entonces, la parada del tren donde yo vivía So the train stop where I lived, estaba afuera. it was outside. Hay paradas que son subterráneas There's some stops that are underground. y hay unas que están encima. And there's stuff that are Y up above entonces the ground. está al aire abierto. And so we're up in the open air. Entonces yo acostumbraba de pararme, sacar mi cigarrillo So I was accustomed to stop and wait in my train and take out my cigarettes mientras espero por el tren. while I'm waiting for the train. Me estoy entreteniendo yo mismo. And I'm just entertaining myself. Así que hoy So this day, saco un cigarrillo, I take out a cigarette. pongo en la I boca, put it in my mouth. lo prendo, I turn it on. le jalo I take a drag. y déjeme decirle, And let me tell you, sentí el sabor más horroroso de mi vida. I tasted the most vile taste I'd ever Es tasted in my como que entire se life. había probado la misma muerte. It's like I had tasted what death tasted like. Y algo vino sobre mí. And something came over me. Tiro el I cigarro throw out the cigarette. y me perdonan por los detalles que le voy a dar. I'm sorry for being so graphic, Hermano, empiezo a vomitar but I start to vomit y vomitar and throw up. y sigo vomitando. And I just keep throwing Vomité por casi 15 minutos. I threw up for almost 15 minutes. Que habían personas que paraban And there was people who would y stop. me decían, ¿estás bien? And they were like, "Hey, are you okay?" Yo ni podía ni hablar. I couldn't even tell Porque them Dios me estaba librando Because the Lord was de una delivering me adicción de la from an carne addiction of the flesh sobrenaturalmente. supernaturally Porque yo no podía parar. because I could not Yo stop. estaba adicto. I was addicted. Yo dependía de este vicio. I depended on this vice. Pero en un momento, But in one moment, el Dios del cielo, God, the God of heaven, que tenía un propósito para mí, that had a purpose and a me plan for me, libró He saved me. sobrenaturalmente. And He freed me Hasta el supernaturally. día de hoy, Today, le quiero dar el reporte I wanna tell you que nunca más that I had never toqué la have marihuana, a wanted ni weed. ni el cigarrillo, or wanted to ni smoke. ninguna otra clase de droga. I've never had the urge to El have any other Señor drugs. me libertó The Lord delivered me sobrenaturalmente supernaturally. y ese es un milagro And that is a que yo miracle experimenté that I en mi vida. experienced in my life. ¿Cuántos han bregado con adicciones? How many of you have struggled with an ¿Cuántos saben addiction? de que la voluntad te lleva a cierto punto, How many of you know that your will brings you to a certain pero point, después regresamos but we go back a la configuración determinada, To my the- default setting, to my default setting? que es la adicción? That is addiction. Ahora cuando yo huelo el humo del cigarrillo, Now when I smell cigarette smoke, me da asco. it makes me want to throw up. Es algo increíble. It's so incredible. Porque yo dependía de esto. Because I used to depend on Hermano, mi this vice. humor, Myself, who I was. my mood, My mood. right? mi personalidad, My personality. en la manera que interactuaba con la gente, The way I interacted with others. dependía de esto. Always depended on Y this. Cristo me libró And Jesus delivered en me 15 minutos in 15 lo que minutes. yo no pude hacer por horas. What I could not do in hours. Perdón, por días. What I could not do y for years meses, and weeks and y months. años. Ese es un milagro que yo experimenté en mi vida. That is a miracle that I experienced in my life. Hermano, yo creo en los milagros. I believe in miracles. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen?
En Juan capítulo 3, In John chapter 3, nosotros vemos una conversación bien interesante. we see a really interesting En conversation. el día que Jesús está en su The ministerio, day that Jesus launches his ministry, habían religiosos, there had been a lot of religious teachers, habían maestros de la ley. a lot of Pharisees and Ellos Sadducees. eran conocidos como los fariseos. They were teachers of the law, Y uno de ellos and many of them, se llamaba Nicodemo. one of them was named Y Nicodemus. dice en capítulo 3 de Juan And in chapter 3 of John, que Nicodemo viene a hablar con Jesús Nicodemus came to speak with Jesus porque estaba impresionado. because he was so impressed by him. Y Nicodemo And Nicodemus le dice a Jesús, tells Jesus, primeramente lo declara rabí. first he declares him a rabbi. Rabí significa maestro. Rabbi means teacher. Y Nicodemo le dice, And Nicodemus says to him, rabí, Rabbi, yo sé que usted viene de Dios. I know that you come from Porque God. las cosas que usted hace Because the things that you solo do, las hace alguien the only person who could do them es que Dios esté con ellos. is that someone who does them has God within them. El ministerio de Jesús The ministry of Jesus no solamente era la predicación con poder, was not just preaching with power, pero también eran obras de poder, but they were works of power. también eran milagros But he also had que la miracles. gente no podía explicar. He did things that people could never Y explain. esto trajo una amenaza And this brought up an attack al establecimiento religioso. to the established religion of the time. Por eso, hermano, usted y yo no somos religiosos. That's why you and I are not religious La people. religión no cambia. Religion does not change. Solo la relación con Cristo The only thing that can change puede us traer una transformación is a relationship with Jesus. sobrenatural And it brings us a a nuestras supernatural vidas. transformation to ¿Cuántos us. dicen amén? Who can say amen? Nicodemo dice, tú tienes que haber venido de Dios. Nicodemus says, you had to have come from God. Nadie puede hacer estas No cosas one can do these things that you sino do. solamente que Dios está con It means ellos. God is with you. Y para un fariseo And for a Pharisee, reconocer el ministerio de Jesús to recognize the ministry of y Jesus reconocer los milagros que él hacía and to recognize the miracles he era did, algo grande. it was a huge deal. Por eso Nicodemo fue en la noche, That's why Nicodemus went at night, porque él todavía no quería, ¿verdad?, because he didn't really want everyone to know. que la gente supiera. He didn't want everyone to know. Y nosotros, hermanos, el Señor continúa haciendo milagros y Él le encanta hacer And the milagros. Lord continues to do miracles, and Él he es, loves to. él es omnipotente. He's omnipotent. Él puede hacer absolutamente todo. He can do everything. Él no tiene límites. He has no limits. Y Él nos invita a colaborar con Él. And he invites us to collaborate with Escucha him. esto, hermano, los milagros suceden Miracles happen cuando mi fe when my faith se une con el poder de Dios. unites with the power of God. ¿Cuántos escucharon eso? How many of you heard that? Milagros suceden Miracles happen cuando mi fe when my faith se une con el poder de Dios. unites with the power of God. Por la Biblia entera, Throughout the entire Bible, nosotros vemos que hombres y mujeres comunes y corrientes we see common men and women que hicieron milagros por medio de su fe do miracles through their faith y por su and obediencia. because of their obedience. Yo siempre digo And I always say que la obediencia that obedience abre la puerta a lo milagroso. opens the door to the miraculous. ¿Cuántos saben How many of you know que Dios nunca nos llama a hacer algo pequeño? that God will never call us to do something small? Porque si es algo pequeño lo puedo hacer yo sin Dios. Because if it's something small, I can do it without God. Por eso yo siempre digo, That's why I always say, si tu sueño no te da miedo, if your dreams don't scare you, no es suficientemente they're grande. not big enough. Dios nos llama a hacer algo milagroso. God calls us to do something miraculous. En el Éxodo, In Exodus, nosotros vemos a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? we see Moses. Dios usó a Moisés de una manera poderosa. The Lord used Moses in such a powerful way. Nosotros vemos de que él llamó las plagas sobre Egipto. He called the plagues on Egypt. Él oró y el mar rojo se abrió. He prayed and the Red Sea was opened. Estando en el desierto He was in the desert con el pueblo, with his people. él le dio a la roca 2 veces. And he hit the rock Y 2 dice que la times. roca explotó el agua de la roca. And the rock exploded with En water. medio del desierto, In the midst of the desert, una roca común y an corriente ordinary rock le dio de beber gave to drink agua water al pueblo entero to the entire y también Israelite people. a sus animales. and also to their animals. Hermano, eso es milagroso. That's a miracle. Nosotros vemos a su sucesor, que era Josué. We see his successor, Joshua. Josué en una ocasión ora Joshua, in a certain y time, he dice que prayed. el sol
se mantiene en su lugar sin moverse. He prayed that the sun would stand still. En ese momento, In that Josué y los israelitas Joshua and the Israelites estaban peleando contra sus enemigos. were in the middle of a battle with their ¿Y enemies. cuántos saben de que es más fácil pelear en la luz del sol, And bajo how la many- luz del sol? and we all know that it's easier to fight in the ¿Verdad? daytime Porque la visión todavía está. because we still have our complete Se vision. puede distinguir el enemigo. You can distinguish who's the Y enemy. entonces Josué reconoce de que el sol va bajando. So Joshua realizes that the sun is about to set. Y para poder ganar la victoria y la batalla, And to be able to win the battle and gain the él ora y victory, le dice, Señor, mantén el sol en su lugar. he prayed and he said, Lord, let the sun stand still. Y el sol no se movió And the sun did not move hasta que los israelitas tuvieron la victoria. until the Israelites had the victory. Aleluya, eso es algo milagroso. That's miraculous. Elías Elijah, llamó el fuego del cielo. he called for the fire from heaven. Algo increíble. This is so Él incredible. estaba enfrente de los falsos profetas de Baal. He was in front of all the false prophets Y of él los Baal. retó a un dúo. And he challenged them to a duel. Y dice, el Dios verdadero And he said, my true mandará God, fuego del cielo. he said, the only true God will send down fire from Los falsos heaven. profetas estuvieron orando por horas. The false prophets were praying for hours. Y nada pasó. And nothing happened. Pero cuando Elías ora, But Elijah prayed, el fuego del cielo the viene fire from heaven y descended, consume el holocausto. and it consumed the Holocaust. Es algo increíble. It's so incredible. Ahora viene su sucesor, Eliseo. Now his successor, Elisha, comes Hay forward. hay un intercambio interesante. There's a really interesting exchange that Elías happens. le dice a Eliseo, Elijah says to ¿qué Elisha, quieres que yo haga por ti? what would you like for me to do for you? Eliseo le dice, And Elisha says to quiero him, una doble porción de tu I espíritu. want a double portion of your spirit. Yo quiero doble unción de la que tú tienes. I want a double anointing of whatever you have. Y en ese momento, And in that moment, Eliseo mira Elisha looks que Elías sube al cielo and sees Elijah go up to heaven en carros de fuego. in a chariot of fire. Eso es algo increíble. Imagínese crazy. ser testigo a esto. Imagine to be a witness to that. Ahora mira, escucha esto. Now look at this. En el ministerio de Elías, In Elijah's él ministry, hizo 8 milagros. he performed 8 miracles. Ahora Eliseo And Elisha hizo 15 milagros. performed 15 Pero acuérdense de que él miracles. pidió una doble porción, But remember, he asked for a double portion. doble unción. He asked for a double Ahora anointing. 15 15 no es exactamente el doble de 8. is not quite the double of 8. Y Eliseo muere And Elisha dies. y lo entierran. And they bury him in a Y tomb. un día And one day, venía un grupo, there was a group that was coming venían through. a enterrar a un muerto, A group that was about to to bury a dead bury a man. dead man. Pero ¿sabe qué pasa? But you know what happens? De repente vienen unos ladrones A few bandits come y through. entonces este grupo les da miedo So this group gets really y scared. entonces tiran al muerto So they throw the corpse en un hoyo. into a hole. Lo que no sabían What they didn't know es que lo tiraron is that they threw him donde enterraron a Eliseo. where they had buried Elisha. Y dice, And it says, la palabra dice and the word que says, cuando el muerto when the corpse toca los huesos de Eliseo, just touched the bones of en ese Elisha, momento, in that moment, este hombre resucitó. this dead man resurrected. Ese fue el milagro número 16. That was the 16th miracle. Dios cumple su promesa a The Lord Eliseo always completes his y le dio promises. doble porción, And he completed to Elisha. doble los milagros And it gave him a double que hizo portion. Elías Double the miracles Elijah a did Eliseo. to Elisha. Ese es el Dios que le servimos. That's the God that we Y es serve. el Dios que quiere colaborar con And that's the usted God that wants to collaborate para with hacer you milagros. to do miracles. ¿Cuántos dicen How many amén? of you can say amen? Aleluya. Daniel Daniel fue librado del foso de los leones. was freed from the lion's den. ¿Cuántos se acuerdan de esa How historia? many of you remember that story? Jonás fue preservado en Jonah el estómago del gran pez. Was preserved in the belly of the big fish. Eso sí que es un milagro, hermano. That is a miracle. Imagínese usted estar en una ballena por 3 días dentro de su estómago. You're in a huge whale for 3 days. Imagínese el olor. Imagine the smell. Imagínese las condiciones. Imagine the conditions. Y acuérdese que Jonás estaba en desobediencia. And remember that Jonah was acting out of disobedience. Y el Señor
And the Lord, con su poder milagroso, with his miraculous power, hace de que un gran pez se lo traga. makes a huge fish Y, swallow y him. se acuerdan a dónde había mandado el Señor a Jonás? And do you remember where Jonah was supposed to go A to? Nínive. He was supposed to go to Nineveh. Era un pueblo pagano de 120,000 personas. It was a pagan city of 120,000. Y entonces, ¿qué pasa? El gran pez And so what happens? The big fish lo tiene por 3 días y 3 noches. holds him in his stomach for 3 days and 3 nights. Vemos la conexión entre Cristo, And we see the parallel with que Jesus. estuvo en el infierno por 3 días, 3 noches. He was in hell for 3 days, 3 nights. ¿Se acuerdan? Do you remember? Y nosotros vemos los paralelos. And we see the parallels. Pero es algo interesante de que cuando el pez lo arroja, But it's so interesting that when the big fish throws him back up, él cae en la playa de Nínive. he throws him up on the beach of Nineveh. Pero Dios es misericordioso, But God is so merciful porque Jonás estaba corriendo de Dios because Jonah was running from y God. Dios usó un acto milagroso para enderezarlo una vez más a su voluntad. But God used a miracle to point him in the direction of him ¿Cuántos again. dicen amén? Who can say amen? Gente común y corriente Ordinary people like you and me haciendo cosas imposibles doing impossible things por medio del poder de Dios y el Espíritu de Dios. through the power and the Spirit of God. Usted y yo le servimos a un Dios que hace milagros. You and I serve a God who does miracles. Salmo 77, versículo 14. Psalm 77:14 says Dice, this. tú eres el Dios que hace maravillas. You are the God who performs miracles. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. You display your power among the peoples. Hermano, Él hace su poder notorio en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. He makes his power famous Hemos amongst our people. escuchado personas que son sanadas de cáncer. We've heard of people who have been healed of Hemos cancer. escuchado provisión divina. We've heard of divine provisions. Donde no hay, Where there isn't any, Dios da. the Lord always gives. ¿Cuántos creen que Dios provee? How many of you believe that God ¿Cuántos creen provides? que Dios sana? How many of you believe that God Ese es el heals? Dios que nosotros creemos. That's the God that we believe in. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Él amen? hace su poder notorio He makes his dentro de power nuestros medios. Famous within our midst. Él creó todo con su palabra. He created everything with just his words. Hermano, ¿cuántos de ustedes quisiéramos tener ese poder? How many of you would like to have that power? Declarar algo y se hace. Just to declare something and it becomes real. Wow, ¿qué hiciera usted? What would you do? Él creó todo por su palabra. He created everything with just his words. Él lo dijo y He said it apareció. and it happened. El universo llegó a su existencia The universe came to his existence cuando el Señor lo declaró. when the Lord declared it. Ese es el Dios que le servimos. That's the God that we serve. Nosotros vemos su poder creativo We see his creative power. cuando vemos al sol. When we see the sun, Hermano, el sol está puesto en el lugar perfecto. the sun is placed in such a perfect Si place. está más lejitos, nos congelamos. If it's a little farther, we'd freeze to death. Si está más cerca, nos consume. If it was a little closer, we'd be consumed. Los científicos han comprobado de que está en el lugar perfecto. Scientists have proved that it's in the perfect place. Como que si fue un diseño creativo inteligente. It's almost as if it was designed by an intelligent being. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Dios es el diseñador del universo. The Lord is the intelligent designer of our Cuando universe. usted ve la luna en la noche, When you see the moon at night, ¿cuántos le encanta ver una luna llena? how many of you like to see a Hay full algo moon? tremendo. It's so Y beautiful. usted sabe de que la luna no tiene luz. And you know that the moon does not have a light? Refleja la luz del sol. It reflects the light of the sun. Wow. Estamos enseñando hasta ciencia. hoy. I'm even teaching y'all science today. Las estrellas The y stars. toda la creación. David dice en And el everything Salmo in creation. 19:1, David says in Psalm 91, los cielos cuentan la gloria de Dios 19:1 says, the heavens declare the glory of God, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. and the skies proclaim the work of his Usted hands. sabe que hay veces que la naturaleza predica más que nosotros. You know, sometimes nature preaches even more than we do. Dice, los cielos
The heavens cuentan la gloria de Dios. declare the glory of God. Yo no sé cómo alguien puede ver los cielos en la noche I don't know how someone can see the heavens at night y ver las estrellas, ver la luna and see the stars and see the moon y decir de que todo esto fue un accidente. and say that everything was just a coincidence. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. And the skies proclaim the work of his hands. Todo fue creado por él y para él. Everything was created for him and by him. La naturaleza testifica de su poder. The nature testifies of his power. Ahora mire lo que dice Romanos 1:20. And look at what Romans 1:20 says. Dice, lo invisible de él, For since the creation of the world, su eterno poder y su deidad, God's invisible qualities, se hace claramente visible desde la creación del mundo his eternal power and divine nature have been clearly seen, y se puede discernir por medio de las cosas hechas, being understood from what has been made, por lo tanto no tienen so excusas. that people are without excuse. Nadie tiene excusa No one has an excuse, porque la naturaleza because nature testifica de la gloria y el poder de Dios. testifies of the glory and power of God. El ser humano To be a human being en su orgullo in our pride, puede decir, no, Dios no existe. people are so proud and Pero they'll say sin God doesn't embargo, exist. no pueden explicar cómo ellos están aquí. But they can't even explain how they came to be. ¿Usted sabe de que usted y yo somos un milagro? You know that you and I are a miracle. Hermano, el cerebro Our brain es un milagro. is a miracle. Es algo increíble. It's so incredible. El cuerpo humano, Our human bodies, en la manera de que el cuerpo obra y the trabaja, way that the body works, como la sangre es la que le da vida al how cuerpo. our blood is the one that pumps life through us. Y la sangre de Cristo And the blood of nos da Jesus vida espiritual a nosotros. gives us spiritual life. Es algo increíble. It's so incredible. La creación testifica del poder milagroso de Dios. Creation testifies of the miraculous Sin power of God. embargo, la creación Creation sube sus voces y habla de su poder. sings of his power. Habla de su naturaleza divina. It talks about his divine nature. Dios ha establecido la orden natural de las cosas. God has established the natural order of things. Pero muchas veces But many times, Dios suspende las leyes naturales the Lord suspends the laws of nature cuando Él hace un milagro when he performs a miracle. y muchas veces esos milagros And many times those son miracles para nuestro beneficio. are for our benefit. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Hermano, una de los milagros más grandes en mi opinión One of the biggest miracles, in my opinion, es el agua. is water. That's good. Un poquito más. ¿De dónde vino el agua? Where did water come from? Dios la declaró. God declared it. Y hermano, déjeme decirle, yo le confieso de que soy un poco adicto a la soda. And let me confess to you today, I'm a lo little confieso. addicted to soda. Perdone que no soy perfecto. I'm sorry, I'm not perfect. Pero no hay nada más saludable But there's nothing more healthy que tomar than to drink que el agua. water. Todos los beneficios, All these benefits that los come from exámenes que se han hecho del beneficio del agua, it. The tests they've done about the benefits of water. no solamente trae salud al cuerpo, It doesn't just make us healthy. mejora nuestra piel, It makes our skin better. mejora la circulación. It makes our circulation better. Hermano, es algo increíble. It's so incredible. Ayuda a filtrar It helps filter todas las cosas, lo tóxico del cuerpo. all of the iniquities of our body. ¿Y de dónde vino el agua? And where did water come from? Ay, ay, ay. Ese es otro milagro, el café. That's another miracle, coffee. Parte de la Amen. creación de Dios. That's a part of the creation Yo of soy, God. yo soy adicto al bustelo. I'm addicted to coffee, Bustelo coffee. Ay, ay, ay. No, no. Bueno, vamos a parar. Let me vamos a keep seguir. going. Let's keep going. Pues me meto ahí en unos. Let me not go on a detour. Los milagros Miracles van más allá que las leyes naturales. go further than the laws of nature. ¿Se acuerdan de Sara, Do you guys remember Sarah, la esposa de Abraham? the wife of Abraham? Mujer estéril. She was a barren woman.
90 años, 90 years old. da luz a un hijo. She gives birth to a son. Las leyes naturales dicen eso es imposible. The laws of nature tell us that that's Pero impossible. Dios dice, But God says, voy a suspender las leyes I'm going to naturales suspend the laws of y voy nature a hacer un milagro. and I will do a miracle. Escuche esto. Listen to this. Muchas veces hablamos de Abraham como el padre de la fe, Many times we talk about Abraham as the father of the faith. pero Sara But Sarah es la madre de una nación, is the mother of a nation. una mujer estéril. She's a barren woman. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Después viene Rebeca y Then Raquel, Rebecca and Raquel, or Rachel, también mujeres estériles, also barren women que también dieron luz. that also give birth. Es increíble It's so incredible. cómo Dios tocó a 3 mujeres estériles, How the Lord touched 3 barren women, 3 vientres muertos. 3 dead wombs. Dios da a nacer una nación. God uses these 3 dead wombs to give birth to a nation. Wow. Qué increíble. It's so incredible. Dios hace lo milagroso. God does Y the cuando miraculous. vemos la vida de Cristo, And when we see the life of Él es Christ, el Señor de los milagros. He is the Lord of miracles. ¿Cuántos dicen amén? Who can say Le dio amen? de comer a los 5,000. He gave food to the 5,000. Él paró la tormenta. He stopped the storm. ¿Se acuerda con la palabra? You guys remember with just His word, Las olas se calmaron, and the waves calmed la down. lluvia terminó, The rain finished. el trueno y el relámpago se desapareció. Thunder and lightning disappeared. Él es el Señor He is the Lord de los milagros. of miracles. Él levantó a los muertos. He raised people from the La dead. hija de Jairo, Jairus' daughter, el hijo de la viuda de Naín, the son of the widow of Nain, a Lázaro, Lazarus. los levantó de entre los muertos. He resurrected all of these people from the Sanó dead. enfermedades, He healed the sick. dio vista a los ciegos. He gave sight to the Sin blind. embargo, la noche que vienen a arrestarlo, And the night that they came to arrest Pedro Jesus, reacciona con la espada Peter reacts with his sword. y le corta la oreja a Malco. And he cuts the ear of one of the Roman Malchus. soldiers, Malchus. Imagínense el chorro de sangre. Imagine how much blood was just coming out. Y entonces Cristo agarra la oreja So Jesus picks up the ear y se la pega. and he sticks it back on him. Imagínense cuando Malco llega a casa Imagine what happened when Malchus y went la home esposa le dice, and the wife says, ¿cómo estuvo el trabajo hoy, mi vida? "How was your job today?" No me vas a creer. And he said, "You're not going to believe this. Fuimos a arrestar a ese que están diciendo que es el Mesías. We went to arrest that guy that everyone's saying is the Messiah. Fuimos a arrestar a ese predicador que le dicen el Cristo. We went to arrest this preacher that they call Christ. Y uno de sus discípulos And one of his disciples me cortó la oreja cut my ear off y él la levantó and he picked it up y me la pegó milagrosamente. and he put it back on me miraculously. Ve, Look, mira la sangre que cayó sobre mi hombro. look at the blood that fell on my Pero mira shoulder. mi oreja. But look at my ear. Está perfectamente puesta. It's like if nothing had ever happened. Porque Él es el Señor Because he is the Lord de los of milagros. the miracles. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Who can ¿Cuántos say le dan un amen? aplauso al Señor? Who can give a clap offering to the Lord? Amén. Amen. Mientras yo tomo algo milagroso. Hermano, hay algo interesante en el Nuevo Testamento. There's something super interesting in the New Testament. Hay una palabra There is a word que se usa del griego that is used from Greek cuando se refiere a Cristo y sus milagros. when they refer to Jesus and his Y miracles. esa palabra es dunamis. And this is the word dunamis. Diga conmigo, dunamis. Say with me, dunamis. Una vez más, dunamis. Another time, dunamis. Dunamis en el griego Dunamis in Greek habla de el poder speaks about the power y obra sobrenatural de Dios. and the supernatural works of God. El poder y obra sobrenatural de Dios. The power and supernatural works of God. De esta palabra dunamis Of this word dunamis, tenemos la palabra dinamita. we have the word dynamite. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace la dinamita? What does dynamite do? Explota. It explodes. ¿Cuántos conocen la palabra dinámico o dinámica? How many of you guys know the word dynamic or De or ahí dynamite? viene estas palabras de la palabra dunamis. These words come from the word dunamis.
una explosión. It's an Y explosion. miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. And look at what Acts 1:8 says. Dice, pero recibiréis poder. But you will receive power. Ahí en el griego, There in Greek it porque acuérdense, says, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. because remember the New Testament was written in Greek. Dice, pero recibiréis dunamis. But you will receive dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. When the Holy Spirit comes upon you. Entonces, lo que la palabra dice aquí, So what the word is saying here, porque Lucas escribe Hechos, because Luke wrote Acts, y él dice, and he said, en el momento que estaban orando, in the moment that you were praying, llegó una explosión there espiritual was a spiritual explosion donde el Espíritu Santo se where the manifiesta Holy Spirit was y manifested, bautiza a los and 120 he baptized the con 120 lenguas de fuego, with speaking in tongues, y el poder de Dios vino sobre ellos. and the power of Jesus came upon them. Y dice, y me seréis testigos en And Jerusalén, you will be my witnesses in en Jerusalem, toda Judea, and all of Judea, en Samaria and Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Hermano, ese mismo poder, That same power, ese dunamis, that dunamis, mora en usted dwells within y you. mora en mí. And it dwells within Cuando me. usted y yo predicamos la palabra de Dios When you and I preach the word y of alguien God, la recibe, and someone receives es it, como una explosión it's espiritual like a en su spiritual vida. explosion in their life. Hermano, usted y yo You and I, tenemos poder we have power, y predicamos con poder and we should preach y with power, también con obra. and we need to preach with our ¿Cuántos works. dicen amén? Who can say amen? Aleluya. Hermano, somos poderosos en el poder de Dios. We are powerful in the power of God. El Espíritu Santo nos empodera a hacer milagros. The Holy Spirit empowers us to do miracles. Y hasta más importante, And even more importantly, somos llamados we are called a hacer obras aún mayores. to do miraculous and even greater things. Hermano, le recuerdo Romanos 8:11. Let me remind you, Romans Esta 8:11. escritura me emociona. I love this verse. Escucha esto, hermano. Listen to this. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está con vosotros. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, El Espíritu Santo, the Holy Spirit, el tercer día de que Cristo está enterrado, on the third day where Jesus was in the tomb, lo levanta de entre los muertos. he raised Jesus up from the Y dead. aquí Pablo nos dice, And here Paul is hermano, telling les us, recuerdo de algo. let me remind you El something. espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, And if the spirit of the Holy Spirit that raised Jesus up from dice, the dead está en vosotros. is living in you, Y dice, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, he who raised Christ from the dead vivificará también vuestros cuerpos mortales will also give life to your mortal bodies por su espíritu que Because- está en vosotros. because of his spirit who lives in Hermano, esa es you. buena noticia. That's good news. No estamos solos. We are not El alone. Paracleto The Paraclete está con nosotros, is with us, en nosotros, in us, y quiere obrar por medio de and he nosotros. wants to work through us. Hermano, eso es algo increíble. That's so incredible. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has power. Levantó a Cristo de entre los muertos. He raised Jesus up from the dead. El milagro de la resurrección, The miracle of the resurrection. el autor del milagro de la The resurrección, author of the miracle of resurrection vive en nosotros. lives in us. Por eso somos más que victoriosos. That's why we're more than victorious. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Él nos ayuda, He helps us. Él nos empodera, He empowers Él us. trae convicción. He brings conviction. Aleluya. Mire lo que dice Juan 14. And look at what John 14 says. Aquí Cristo hablando con sus discípulos. Jesus is speaking to his disciples. De cierto le digo, And he said, verily I tell to you, dice, el que cree en mí, whoever believes in me, esa es la clave, and that's the key, el que cree en mí, whoever believes in me las obras que yo hago, will do the works I have been doing. Él también las hará. And they will do even greater things. Wow. Eso como que está simple, ¿no? It seems kind of simple, right? Jesús dice, los que creen en mí Those of you who believe in me van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. will do the same things I have been doing. Increíble. It's incredible. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Everything you ask in my name to the Father,
lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. I will do so that the Father may be glorified in the Son. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. You may ask me for anything in my name and I will do it. Esto es algo increíble. It's so incredible. El año que yo me convertí, The year that I converted, yo me convertí en abril. I converted in April. En agosto de ese mismo año, In August of that same year, mi esposa y yo fuimos a un avivamiento al aire libre en la ciudad de Manhattan. my wife and I went to an open air revival in Manhattan. Y entonces yo estaba en mi primer amor. So I was in, my first love with ¿Sabes? Cuando Jesus. cuando Cristo le encuentra, When Jesus encounters you, uno se enamora de él. one falls ¿Cuántos in dicen love amén? with Jesus. Who can say Porque no hay amen? nada ni nadie mejor. Because there's no one or Ni nothing su better. esposo ni su esposa. Not even your spouse. Y entonces vamos a este culto. So we go to this service. Y había un evangelista que ya falleció que se llamaba R.W. Schambach. And there was this evangelist there, R.W. Shambach. He passed away a few years ago. Y entonces él para el culto So he stops the y service. dice, es tiempo de milagros. And he said, it's time to do miracles. Y entonces suben a una mujer afroamericana en una silla de ruedas. So they bring up this black woman up, and she was in a wheelchair. Y entonces la suben So they bring her up there. y entonces él está hablando con ella. So he starts speaking to Y le her. dice, ¿qué te pasó? And he said, what happened to Hace you? 14 años She said, 14 years ago, tuve un accidente automovilístico I was in a car accident. y quedé inválida. And I was left paralyzed. Y entonces él le dice, ¿tú crees que Dios te puede sanar? And he says, do you believe that Jesus can heal Y ella you? dice, lo creo. And she says, yes, I believe Vamos it. a orar. And he said, let's pray. Hermano, no fue una oración elocuente. It wasn't a really eloquent prayer. No fue ni una oración It larga. wasn't even a long prayer. El evangelista dice, The evangelist said, Señor, yo creo Lord, I believe que tú tienes el poder. that you have the power, Y tu palabra dice and your word que los says, que creen en ti those of them who believe in you harán lo que tú will hiciste. do what you did. En este momento, And in this moment, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, que esta mujer I ask that se this woman levante de esta silla de gets ruedas. up out of this chair. Y después le agarran el micrófono. So they take away the mic. Él la agarra por las manos He holds on to her. y empieza a He levantarla. starts to raise her Mi up. hermano, yo estoy viendo So and I'm watching this. y hasta me paro. And I even stand Yo digo, up. yo tengo que ver esto. And I'm like, oh, I have to see Y this. entonces poco a poco So little by los little, pies le están temblando. her feet start shaking. Pero poco a poco But little by se little, está levantando. she starts getting Se up. está levantando. She starts getting Hasta up. queda parada. And she's standing. Él la suelta. And he releases her. Y ella empieza a brincar. And she starts to jump. Empieza a brincar. And she starts to Y jump. déjeme decirle, And let me tell you, toda la audiencia the entire audience empieza a alabar a Dios. starts to worship Empiezan God. a brincar. Starts to jump. Empiezan a gritar. Starts to shout. Gritos de júbilo. Shouts of Y esta jubilee. mujer And this woman empieza a correr en la plataforma. Starts to run around En on the altar. círculos. In circles. Glorificando a Dios. Glorifying Y lo God. único que decía And the only thing she es could say gracias Jesús. is, "Thank you, Gracias Jesus. Jesús. Thank you, Jesus." Aleluya. Y la última cosa que pasó, And the last thing that happened, que cuando ella se baja de la plataforma, when she left the stage, ella agarra la silla de ruedas she takes her wheelchair y la empuja. and she pushes it. Ella subió a la plataforma en ella She got up onto the stage in her y wheelchair bajó sin ella. and she left without it. Hermano, yo quedé tan impactado. I was so impacted by Y desde this. ese momento, And from that moment, yo dije, no. I said, no, Yo quiero hacer lo mismo que Cristo hizo. I want to do the same things Eso es that algo Jesus did. increíble, hermano. It was so incredible to see. Algo increíble. It was so Y incredible. nosotros vemos que en Pentecostés que el Espíritu Santo baja sobre Pedro y sobre el resto que estuvieron ahí. And we saw on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon Peter and all those who were there. Y mire lo que dice Pedro. And look at what Peter says. Israelitas, Fellow Israelites, oíd estas palabras. listen to this. Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs. Miracles, prodigios wonders, y señales and signs, que Dios hizo entre vosotros Which- por medio de él, which God did among you through him, como vosotros mismos sabéis. as you yourselves know.
Y miren lo que dice 2 versículos And después. 2 verses later it says this. Y dice, y Dios lo levantó, But God raised him from the dead, sueltos los dolores de la muerte, freeing him from the agony of death, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. because it was impossible for death to keep its hold on him. Es algo increíble. That is marvelous. Aquí Pedro testificando Here Peter's testifying. y dice, con mis propios He ojos said, with my own eyes, yo vi las maravillas y los prodigios y los milagros I have seen these miracles, signs, and wonders que Jesús hizo. that Jesus did. Pero usted sabe cuál fue el milagro más grande que vieron los discípulos? But you know what the biggest miracle was that the disciples saw? Cuando ellos creían de que Cristo estaba muerto. When they believed that Jesus was dead. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? What ¿Se were they acuerdan? doing? Do you guys remember? Estaban escondidos. They were hiding. En sus corazones decían, wow, lo mataron. In their hearts, they were so sad. They were like, wow, they really killed him. Y dice que en un momento, And in one moment, it las says, puertas cerradas, dice la historia. they were in a room that was completely closed off. Y dice que de repente Cristo aparece, And out of nowhere, Jesus walked through the walls. traspasa las paredes He goes through the walls. y le dice, paz a vosotros. And he appears and he says, peace be with you. Imagínense en ese momento. hermano. Imagine that moment. Vieron las tormentas They saw the storms calladas, be quiet. vieron los milagros que él hizo. They see the miracles that he did. Y en este momento el milagro más grande And in this moment, the biggest miracle que resucitó de entre los muertos was that he resurrected from the dead. y les mostró sus And he cicatrices. showed them his scars. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al How Señor? many of you can give a clap offering to the Lord? Ah, qué rico ese milagro. It's so good, the miracle. Tastes Mire so lo que good. dice Pablo en Efesios. And Ya look at estamos what- terminando, hermano. And look at what Paul says in Ephesians. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, more than all we ask or imagine, según el poder que actúa en nosotros. according to his power that is at work within us. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, por los siglos de los siglos. Amén. forever and ever. Amen. Algo increíble. It's so incredible. Hermano, cuando usted y yo somos seguidores de Cristo, When you and I are followers of Christ, no solamente predicamos con palabra, we don't just preach with our words, pero también con poder, but we preach with power, con maravillas with miracles, y con milagros. and with wonders. La iglesia local The local church sigue el ministerio que Cristo estableció. continues the ministry that Jesus established. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Ahora mire las palabras de Cristo. And look at the words of Jesus. Marcos 16, 17 y 18. Mark 16, 17 through 18 says this. Dice, estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. Estas señales And these signs seguirán a los que creen. will accompany those who believe. Esta es una promesa. This is a promise. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. In my name you will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak in new tongues. Tomarán serpientes en las manos. They will pick up snakes Y aunque beban cosa mortífera, with their hands, and when they drink deadly poison, no les hará daño. it will not hurt them at all. Ahora no vaya a tomar algo. But please don't try drinking poison just to test this out. Sí, hermano, no. Please don't do that. No vamos a tentar al Señor. Let's not tempt God or test him. Pero esto habla de la protección divina de Dios. But this is talking about the divine protection of Dice, God. orarán por los enfermos, They will lay their hands on sick people pondrán sus manos y sanarán. and they will get well. Hermano, estas son promesas para los que creen. These are the promises for those who believe. Todos tenemos el poder para hacer milagros. We all have the power to do miracles. Pero también hay aquellos que tienen un ministerio de milagros. But there's also people who have a ministry for miracles. Amén. Amen. Hay profetas, There's prophets, hay maestros, teachers, hay
pastores, pastors, evangelistas, evangelists. ¿verdad? Estos son los diferentes llamados, las diferentes oficinas. These are some of the different offices of callings. Y aunque quizás yo no soy profeta And even though I'm not a prophet por oficina by office o por llamado, or through my yo calling, puedo profetizar. I can Usted prophesy. puede profetizar. You can prophesy. Usted puede sanar por los enfermos. You can heal the Y sick. son sanos. And they will be Porque el healed. mismo espíritu Because the same que spirit levantó a Cristo de los that muertos raised Christ up from the dead está en su vida is in you. y opera por medio de su And it vida. operates through Acuérdense you. que los milagros son una colaboración Remember that miracles are a de collaboration mi fe from my y el faith poder de Dios. and the power of God. ¿Cuántos dicen Who amén? can say amen? Mira lo que dice Pablo. Look at what Paul says. A otro el hacer milagros. And to another, a miraculous A power. otro profecía. To another, prophesy. A otro discernimiento de espíritus. To another, distinguishing between spirits. A otro diversos géneros de lenguas. To another, speaking in different kinds of tongues. Y a otro interpretación de And lenguas. to still another, the interpretation of Pero tongues. todas estas cosas All these are the work of one las hace uno y el mismo espíritu, and the same spirit. repartiendo a cada uno en particular And he distributes them to each one, como él quiere. just as he determines. Hermano, usted y yo somos empoderados por medio de una relación. You and I are empowered through a relationship with Jesus. Intimidad con el Señor es la clave. Intimacy with the Lord is the key here. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hermano, si usted es un seguidor y alguien que cree, If you are a follower of Christ and one who believes in him, usted está empoderado. you are empowered. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, When we put our faith in Jesus, somos empoderados a hacer lo que Él hizo. we are empowered to do what he did. Pero tenemos que estar conectados. But we need to be connected to Juan him. 15:5. John 15:5 says this. Cristo dice, yo soy la vid Jesus says, I am the way, I'm the y vine, vosotros los pámpanos. and you are the branches. Jessica, you can come up. El que permanece en mí If you remain in me y yo en él, and I in you, este lleva mucho fruto. you will bear much fruit. Porque separados de mí, Because apart from me, nada podéis hacer. you can do nothing. Diga conmigo, nada. Say with me, nothing. Separados de mí, Separated from me, nada podéis hacer. you can do nothing. Hermanos, algo increíble. It's so incredible. Y es algo And it's something que en nuestra jornada de la fe, that in our journey of faith, mientras nuestra fe crece while our faith is growing y tenemos experiencias milagrosas, and we experience these miraculous things, nuestra confianza crece our trust grows para poder hacer lo to milagroso. be able to do the miraculous. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe it? Y por último, And lastly, los milagros glorifican a Dios miracles glorify God y nos transforman. and they transform us.